La primera alabanza de hoy va a ser la número 57. Venid, glorificad a Dios. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque que tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Siguiente alabanza es la número 67, Hay libertad. Libertad.
cierto, solo en Él hay libertad. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El siguiente alabanza es la 91. Canta, canta. Regocijémonos siempre en el Señor, porque en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos más salvos por su vida. El siguiente es la alabanza número 101, confiadamente. Ahora nos llamas al santo lugar.
de tu amor. Te adoramos, Dios, te adoramos a ti. Esta es una canción. Se escucha el clamor. Oh, Abba Padre, oh, Abba Padre. Señor, en verdad grande fue tu sacrificio por nosotros al derramar la sangre de tu cruz. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. El siguiente alabanza es 102, vivo estoy. Con sus llagas tocó nuestras Pero Dios, que es rico en su misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos.
Ahora le dejaremos la palabra al pastor. Vamos al Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 8. Vamos con la sexta bienaventuranza, Mateo capítulo 5, verso 8. Dice la Escritura: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hermanos, esta sin duda alguna que es una expresión de Jesús, como cada una de las que hemos visto, difícil de entender porque nuestra propia percepción de la realidad está distorsionada por el pecado. Nosotros confundimos la felicidad, confundimos la misericordia, confundimos la mansedumbre, la humildad, confundimos la pobreza. Y la pureza es una de esas características o virtudes que creo yo la mayoría de nosotros pensamos que tenemos. La mayoría de nosotros nos consideramos puros. De hecho, en el libro de Proverbios, en el capítulo 30, verso 12, Salomón dice estas palabras, Proverbios 30, 12: hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de sus propias impurezas. Hay quienes se creen muy puros, pero no se han purificado de sus propias impurezas. Así que hablar de la pureza es un tema difícil, porque todos nosotros creo que pretendemos ser buenas personas o ser puros, ser personas nobles o ser personas honestas. Trataremos de entender esta palabra a la luz de la Escritura. Recuerde, los temas generalmente hemos estado usando la primera declaración: felices los puros. En este caso ese sería el tema: felices los puros, bienaventurados los puros, los de limpio corazón. Felices los puros es el tema que vamos a tocar en esta tarde. Ahora, recuerde que el apóstol, el Señor Jesucristo, está diciendo estas palabras a una multitud de personas que están ahí porque lo han seguido. Ellos han venido a escuchar, pero más que a escuchar, han venido algunos por la necesidad de alguna sanidad, de algún milagro. Y toda esa gente está aglomerada, está alrededor de él. Y Jesús comienza a explicarles cuál es el verdadero carácter de aquellos que han de recibir las bendiciones, los gozos, las alegrías que vienen a través de una relación correcta con Dios, que desde luego tiene como mediador a Jesucristo. Es una declaración que de alguna forma puede sonar hasta fuera de lugar, porque Jesús está hablando con un pueblo que ha aprendido a purificarse. Es una declaración que pudo haber tomado por sorpresa a esta gente, porque es un pueblo que ha crecido con un ceremonialismo, ha crecido con el templo. Tienen sacerdotes, tienen sacrificios, tienen ofrendas de paz, tienen ofrendas de expiación, tienen todo un ritualismo que les dice cómo deben purificarse, tienen lavamientos o tienen bautismos que les dicen cómo deben purificarse. En ese sentido es un pueblo que sabe purificarse a sí mismo. Es un pueblo que, si han cometido un pecado, saben cómo cubrir esa falta. Si han cometido algún pecado, saben qué tipo de sacrificio, qué tipo de ofrenda puede reconciliarlos con Dios. Es un pueblo que conoce las ofrendas, que conoce las fiestas. De repente se para este hombre, Jesús, y les dice a esa gente que sabe el ritualismo, que conoce las purificaciones: bienaventurados los puros, porque ellos verán a Dios. Así que esa gente pudiera haberse preguntado: ¿qué estás diciendo, Jesús? Bienaventurados los puros. ¿No somos nosotros puros? ¿No somos nosotros limpios? ¿No nos dio Dios a través de la ley un sistema de purificación? ¿No nos enseñaste cómo purificarnos a través de ritualismos, a través de ceremonias, de sacrificios, de derramamiento de sangre, de distintas abluciones, de distintos bautismos? ¿No es un pueblo puro al que tú te estás refiriendo? Es una declaración que puede desconcertar y que pudo desconcertar a las personas que estaban oyendo. Es un hecho, hermanos, que como seres humanos todos nosotros hemos edificado toda una teología y toda una filosofía sobre la pureza.
Creo que no solamente los judíos tenían una percepción de pureza basada en los sacrificios, basada en el templo, basada en el sacerdocio. Nosotros hemos edificado una percepción sobre la pureza. Por ejemplo, incluso nosotros mismos tratamos de purificar nuestra propia vida, de limpiar nuestra propia vida. Hay dos medios o hay dos formas en las que el hombre, el ser humano, el hombre, la mujer, el joven, busca una purificación. Una de ellas es el moralismo. Quizá cuando Jesús dijo bienaventurados los puros, algunas personas pensaron en sus propias acciones. Bueno, yo soy una persona pura, no solamente por el ritualismo, sino porque, ¿recuerdan ustedes a aquel hombre que se acerca al Señor Jesucristo y le pregunta, ¿qué más debo hacer para heredar la vida eterna? Ese hombre es en su propia percepción un hombre puro. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Es como aquel hombre confiado en sí mismo que se le ponen distintos retos y dicen, bueno, ya acabé esto y ya acabé esto más. ¿Hay algo más que yo pueda hacer para demostrar mi capacidad? ¿Hay algo más que pueda hacer para demostrarte lo hábil que soy? Creo que esa es la manera en la que este hombre se acerca a Jesús. ¿Hay algo más que pueda yo hacer para añadir a lo que ya he hecho, para heredar la vida eterna? Este hombre era puro en su percepción. Todos los mandamientos los he guardado. Él se consideraba a sí mismo como una persona moralmente correcta, era perfecta en su propia percepción. El moralismo es una de esas cosas que nosotros inventamos y que intentamos hacer para ocultar nuestra propia corrupción interna. Tenemos nuestro sistema, tenemos nuestros valores, tenemos nuestras reglas. ¿A quién de nosotros no le gusta que cuando alguien nos visita en casa, encuentre nuestra casa bien ordenada, nuestros hijos bien sentados, bien arreglados, bien comportados? Eso no es malo, mis hermanos, pero si solo nos quedamos ahí, eso es simple moralismo. Somos moralistas por naturaleza. Enseñamos a nuestros hijos a sentarse bien, a comportarse, a hablar bien, a tomar, a saber usar los cubiertos, enseñamos a nuestros hijos buenas expresiones. A veces mi esposa y yo le decimos a nuestros hijos, ¿dónde están esos niños bien educados que teníamos cuando eran pequeños, que sabían comportarse, que sabían sentarse bien a la mesa? De repente van perdiendo lo que se les inculca de niños, pero hermanos, eso es moralismo. Todos nosotros pensamos que somos buenas personas por la manera ética en la que nos comportamos. Vemos a un hombre gritándole a su esposa y decimos, por lo menos yo no le grito así a mi esposa. A lo mejor lo que hago es que la dejo sola, me voy, la dejo gritando sola, pero yo no le grito. Soy mejor que aquel hombre que le grita y golpea a su esposa. Otras mujeres dirán, esa mujer que le grita a su esposo en la calle, que lo regaña enfrente de todos, bueno, por lo menos yo lo escucho, no le hago caso, pero tampoco le estoy gritando, le estoy respondiendo. Tenemos un estándar de moralidad. La cultura nos impone un estándar de moralidad y dice, las personas buenas son así, las personas buenas deben verse así, los hijos de las personas buenas deben comportarse así, deben vestirse así, deben caminar así, deben hablar así, deben actuar así. Ahora, yo no estoy diciendo que esas reglas, que ese sistema de moralidad sea malo, pero moralidad y pureza son dos cosas completamente diferentes. Son dos aspectos diferentes. Jesús está hablando, le repito, a un pueblo que conoce todo el sistema de ritualismo, tiene una ley ceremonial que debieron aprenderse y tienen una ley moral que deberían saber de memoria. Ellos sabían cómo actuar en las ocasiones como era necesario. Por ejemplo, cuando en aquella ocasión, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, el evangelista nos cuenta que unos hombres sorprendieron a una mujer en adulterio. Ellos conocían la ley, ellos no deliberaron, ellos no dijeron, ¿qué debemos hacer con esta mujer que hemos hallado en adulterio? Y su moralismo era tan hipócrita que solamente preguntaron, ¿qué debemos hacer con esta mujer? Pero no, ¿qué debemos hacer con este hombre? Ellos sabían, ellos no deliberaron, ellos no corrieron a ver a sus ancianos y corrieron a decirles, tenemos este problema, ¿qué vamos a hacer? Ellos conocían la ley, ellos sabían qué hacer en un problema
ceremonial. Cuando una persona tenía una impureza ceremonial, sabían cómo purificarse. Cuando tenían un asunto de violación moral, sabían cómo actuar. Conocían la ley, conocían perfectamente la ley. Pero Jesús dice a una sociedad, a un auditorio donde tienen todo un sistema religioso, un sistema de culto y un sistema civil, un sistema moral para ser puros, les dice: bienaventurados, felices los puros, y añade: de corazón. Es obvio que la pureza externa es fácil de conseguir, hermanos. Es obvio que usted y yo sabemos cómo comportarnos para dar la apariencia de que somos buenas personas. Es obvio que sabemos hacerlo. No solamente porque nos lo han inculcado nuestros padres, sino porque nosotros también hemos aprendido a comportarnos en ciertos niveles y en ciertos lugares. Pero comportamiento y pureza son dos cosas diferentes. Usted puede ser una persona amable, puede ser una persona educada, puede cederle la silla a una persona que necesita sentarse, puede ponerse de pie cuando ve a una persona que amerita el que usted se ponga de pie, puede saber todas las reglas de cortesía, pero pureza es algo completamente diferente, es algo completamente distinto. Y ese es uno de los graves problemas, hermanos, que a veces invaden a las iglesias, que confundimos moralidad con santidad, que confundimos moralidad con pureza. Muchos piensan que el Evangelio te hace una mejor persona. De hecho, el Evangelio no te hace una mejor persona. El Evangelio te tiene que hacer una nueva persona. Si la iglesia solamente te hace una mejor persona, es una iglesia moralista, es una iglesia moral. El Evangelio no puede hacer de ti una mejor persona. El Evangelio tiene que destruirte para que entonces, con el poder de Dios y de su palabra, renazcas a una vida nueva y diferente. La iglesia no es el lugar donde venimos a aprender sobre moralidad. La iglesia es donde venimos a aprender acerca de una vida nueva y diferente que puede ser vivida solamente con el poder del Espíritu Santo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 23, en el verso 23, Jesús le reprocha a los fariseos con estas palabras: ¡ay de ustedes, maestros de la ley, fariseos, hipócritas! Dan la 10ª parte de sus especies, la menta, el anís y el comino, pero han descuidado los asuntos más importantes de la ley, tales como la justicia, la misericordia y la fidelidad. Debían haber practicado esto sin descuidar aquello. Y en el mismo capítulo 23, en el verso 25, Jesús les sigue reprochando y ahora les dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robos y desenfrenos. Ahora observe usted que Jesús está reprochando las dos formas en las que el hombre busca purificarse: moralismo y ritualismo. El moralismo es una pretensión de ser una persona correcta de forma externa. Jesús le dice a los fariseos: ustedes saben comportarse, ustedes saben cómo caminar en la calle, ustedes saben cómo infundir respeto a las personas que los ven, ustedes saben cómo actuar con la sociedad, ustedes conocen todas las normas y las reglas de moralismo, pero por dentro están llenos de robo, de avaricia, llenos de codicia y llenos de desenfreno. Es decir, ustedes saben cómo comportarse. Pensemos en este ejemplo porque más adelante Jesús habla sobre el tema. Ustedes fariseos saben cómo saludar a una mujer, son correctos, pero por dentro la están deseando. ¿Observan ustedes esto? Ustedes saben cómo ir y hacer una larga oración en las casas, pero a ustedes no les preocupa el bienestar de esa gente. Ustedes van porque codician las cosas que esa gente tiene. Saben comportarse externamente, pero internamente están pudriéndose por el pecado. ¿Nota usted esto? Ahora, el ritualismo no es diferente. Ustedes saben contar el diezmo exacto. Ustedes saben cómo se debe diezmar la menta, el comino, cómo se debe diezmar las hierbas. Ustedes son minuciosos en el diezmo, pero ustedes son, dice en el verso 23,
pero ustedes han olvidado lo que realmente es importante en la ley: la justicia, la misericordia y la fidelidad. Saben cómo comportarse, saben cómo actuar en el culto. Bien, si Jesús hablara a la iglesia actualmente, Él diría: ustedes saben todo el orden del culto. Ustedes saben cuándo levantarse, cuándo sentarse, cuándo cerrar los ojos, cuándo abrirlos, cuándo decir amén, cuándo quedarse callados, cuándo estar quietos. Ustedes saben absolutamente todo eso, pero olvidan que el propósito de la ley no es tener gente correcta, es tener gente pura. Eso es lo más difícil, mis hermanos. Podemos tener hijos éticamente correctos si usted ejerce una disciplina que no esté encaminada al Evangelio. Usted puede tener hijos éticamente correctos. ¿A quién no le agrada a un niño que cuando llega a la casa sabe comportar, que cuando alguien llega de visita a la casa sabe comportarse y dice: buenos días, pase usted, siéntese, le ofrezco algo? Pero buenos modales y salvación son dos cosas completamente diferentes. Dos cosas completamente distintas. ¿A quién no le agrada a una persona que sabe comportarse, que es educada, que es amable, que no es descortés? ¿A quién no le agrada ese tipo de personas? Pero Jesús está yendo al corazón de la esencia del ser humano. Pureza es algo más que buen comportamiento, pureza es algo más que ritualismo, pureza es algo más que saber qué hacer en el momento correcto. Pureza es aquel estilo de vida que se caracteriza por ninguna pretensión oculta. Ahora, quiero que usted entienda el argumento. Usted y yo podemos ser éticamente correctos, pero puros es imposible. Nosotros podemos, de hecho, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los Colosenses, escribe en contra de aquellos que a través de ciertas reglas como no tomes, no toques, no conduzcas, no hagas esto, no hagas aquello, buscaban un comportamiento correcto. Ahora Pablo añade en Colosenses, dice: estas reglas ciertamente tienen buena reputación en el control de la carne, pero no pueden cambiar el espíritu del hombre. Hay reglas que te van a hacer mejor persona, hay reglas que te van a ayudar en tu comportamiento, pero no van a mejorar ni una pizca, ni en un mínimo milímetro va a mejorar tu corazón o tu actitud. Jesús está hablando de aquello que el hombre no puede tocar. Tú puedes tocar tu comportamiento, eso tú lo puedes arreglar. Te puedes ver con una persona a la que aborreces y dices: tranquilo, tranquilo. Una sonrisa. Y te presentas con esa persona: hola, ¿cómo estás? Eso lo puedes hacer tú. Le puedes enseñar eso a tus hijos, puedes enseñarle un buen comportamiento, pero nunca podrás tocar tu corazón. Nunca podrás tocar. Jesús está hablando de lo que el hombre es incapaz de hacer, no de lo que es capaz de hacer. La pureza puede, el moralismo puede ser alcanzado si practicamos ciertas reglas. Cuando el Evangelio termina en un simple ritualismo, en un simple moralismo, hemos perdido la esencia del Evangelio. Muchas personas piensan que la esencia del Evangelio es aquello que dejamos de hacer porque tenemos que hacer otras cosas. Es decir, el moralismo, la esencia del moralismo radica en una palabra: el deber. Hace muchos años un filósofo existencialista, Kant, se me fue su nombre completo, hablaba acerca de que la esencia de la obediencia es el deber. Es decir, tú no obedeces por placer, tú obedeces por deber. Y él decía que el cristianismo es deber en su máxima expresión. Las cosas que tienes que hacer las haces por deber, quieras o no quieras hacerlas. Para muchos cristianos la vida cristiana es eso. No quiero hacer esto, pero lo hago porque es mi deber. Lo hago porque tengo que hacerlo. Y la vida cristiana se convierte en una carga y en una serie de reglas que
que no son otra cosa más que la intención de purificarse a uno mismo con sus propios esfuerzos. Soy así porque debo ser así. Porque es mi deber y tengo que hacerlo. Eso no es la vida cristiana. Desde luego el deber no está opuesto a la vida cristiana, pero la esencia de la vida cristiana no es el deber, es la piedad. Deber y piedad son dos cosas que nos llevan por caminos diferentes. La piedad es un profundo amor a Dios, el deber es un profundo compromiso con Dios. Escuchaba en esos días una predicación sobre un tema similar que daba un cantante muy conocido, y él decía: la vida cristiana en realidad no es difícil, porque la vida cristiana solamente se basa en que tú cumplas lo que dices que vas a hacer. Él decía: ser íntegro no es muy difícil. Ser íntegro solamente es que tú hagas lo que te comprometes a hacer. Y ponía ejemplos como: si tú dices voy a llegar a tal hora, llega a esa hora porque tú estás comprometiéndote a hacerlo. Suena bien, pero eso es moralismo. Eso es simple moralismo. Si tú dices voy a ser un buen trabajador en la empresa, hazlo porque te estás comprometiendo a hacerlo. Suena bonito, pero es moralismo. Y el moralismo, mis amados hermanos, es fácil para todos nosotros. De hecho, nos encanta el moralismo porque nos ayuda a creernos a nosotros mismos buenos. Ahora, usted va a notar en el desarrollo del estudio cómo para la mayoría de nosotros es bueno, son muy buenas esas iglesias que nos ayudan a ser mejores, pero las que nos enseñan nuestra verdadera condición, luchamos con ese tipo de enseñanza. A mí me encanta una iglesia donde yo sea apreciado por lo que yo puedo hacer. No sé si me se entendió. En una ocasión estaba en una conferencia en una iglesia y el expositor decía: una de las razones por las que otras iglesias, refiriéndose a un movimiento en particular, decía, se han llevado a mucha de nuestra gente es porque allá sí los ponen a hacer cosas y nosotros no. Él decía en un tono de sarcasmo y una burla un poco hostil, decía: ya les dan un pandero y ya tienen algo que hacer y se sienten importantes. Y luego decía: y se los llevan porque piensan que nuestras iglesias no hacen nada, y decían: pónganos a hacer algo. Nuevamente, las iglesias donde pensamos que a ver qué voy a hacer, nos atraen porque nuestro moralismo a eso nos conduce, nuestro ritualismo. Esta gente que estaba escuchando a Jesucristo decir: bienaventurados los puros, ellos podían decir: yo sé cómo purificarme, me sé el ritual, me sé cuándo debo, qué tipo de animal debo matar por el tipo de pecado que haya cometido y cuándo debo ofrecerlo. Conocían el ritualismo, ellos sabían cómo ser puros, pero de repente Jesús les dice que la pureza a la que Él se está refiriendo está lejos de sus manos. ¿Sabe qué pasó? La historia de la iglesia del primer siglo nos dice que mucha gente dio la vuelta y regresó al judaísmo porque ahí eran importantes. Porque ahí sabían qué hacer. Porque ahí sabían cómo purificarse, cómo ser valiosos. Pero el Evangelio, el llamado de Jesucristo, era difícil para ellos porque ellos tenían que renunciar a toda la actividad que habían aprendido a desarrollar. La disposición nos sirve en contra de la naturaleza que tenemos. La buena disposición, el querer perfeccionarnos, hermanos, nos sirve de nada en contra de la naturaleza corrupta que tenemos. Por eso es que Jesús comienza con su primera bienaventuranza: bienaventurados los pobres, porque el camino de la salvación es un camino de completa impotencia. Así que una persona no puede llegar a la pureza si no empieza con la pobreza. Si tú sabes cómo ser puro, déjame decirte algo: la iglesia cristiana y el evangelio no es para ti. Si tú sabes cómo ser una mejor persona, si tú dices que
Yo sé cuando echo a perder algo, yo sé cómo solucionarlo. Cuando hay algo malo, yo sé cómo arreglarlo. El Evangelio no es para ti. Porque el Evangelio es esencialmente dirigido a pobres, a gente impotente, a gente que sabe que sí, yo puedo mejorar mi aspecto, pero jamás podré mejorar mi corazón. Yo puedo darte una sonrisa y puedo esforzarme por sonreírte cuando te veo, pero jamás podré hacer que mi corazón te ame de verdad. ¿Sí me está entendiendo? Yo puedo hacer todo lo posible por ser una persona amable, pero yo no puedo forzar a mi voluntad, a mi interior, el amarte, el perdonarte, el ser paciente. Yo no puedo hacer eso. Puedo fingir algunas cosas, pero en esencia yo no puedo cambiar lo que hay dentro de mí. Por eso es que el Evangelio resulta tan ofensivo para aquellas personas que piensan que pueden hacer algo para cambiar lo que hay en su interior. Resulta ofensivo. Jesús está hablando a estas personas y les está llevando a comprender que Él les está hablando de una pureza que ni los sacrificios, ni los sacerdotes, ni las ofrendas pueden operar en ellos. Una pureza que, a menos que ellos entiendan que quien está delante de ellos puede darles esa pureza, no hay manera en que ellos sean puros de verdad. La pureza de corazón es esa pureza que está en lo profundo, en la esencia de la persona. Segundo, ¿cómo obtenemos esa pureza? Ahora, ¿se da cuenta que el ritualismo no puede darlo? El moralismo no nos puede dar la pureza. Yo quisiera que usted pensara y que meditara en su corazón. ¿Qué tan consciente es usted de su propia bondad? Podemos estar satisfechos con lo que somos externamente. Usted puede decir de mí, alguien puede decir de usted, qué buena persona es. Pero siendo realistas, ¿eso externo corresponde a lo interno? Es decir, siendo sincero, puedo darme cuenta que en mi corazón no existe más lascivia, no existe más mentira, no existe más hipocresía, no existe más amargura, no existe odio, no existe rencor. Puedo ser consciente de que lo que la gente está viendo por fuera corresponde a lo que Dios ha hecho por dentro, o solamente ven una apariencia. Porque por dentro hay amargura, hay resentimiento, hay odio, hay engaño, hay inmundicia, hay lascivia, hay concupiscencia. Hay deseos que, si estuviera en otras circunstancias, buscaría satisfacerlos, y que solamente es el tener que guardar una apariencia lo que me obliga a no actuar como en realidad quisiera estar actuando, como en realidad quisiera estar comportando. Como veíamos en el tema de los mansos son los que confían profundamente en Dios. Los impíos quieren hacer las cosas por sí mismos. Y quizá recuerdan ustedes que decía, muchas personas simplemente se limitan a hacer el mal porque no tienen la capacidad de aquellos que lo hacen. Es decir, si yo pudiera darte lo que corresponde a lo que me hiciste, te lo haría. Si tuviera el dinero, si tuviera las armas, si tuviera el poder, yo haría lo que tú me acabas de hacer. Lo mismo con los puros de corazón. La pureza de corazón, Dios no la evalúa por nuestro comportamiento, sino por nuestras intenciones. ¿Cómo logramos ser puros? Siendo sincero, y no espero que usted me conteste, porque si usted es un ser humano igual que yo, usted sabe perfectamente por experiencia propia que usted puede contener su conducta, pero no puede contener sus pensamientos. ¿No es cierto? Usted puede contener su conducta, pero no puede contener
Usted puede reprimir sus acciones, pero no puede reprimir sus pensamientos. Ahora, los pensamientos, porque al final de cuentas el Señor Jesucristo dice que es del corazón de donde fluye toda la maldad que hacemos. Lo malo no está entonces solo en las cosas que hacemos, sino en el motor que está provocando todas esas cosas. Usted puede contener el agua sucia que pasa por debajo de su casa en las tuberías, pero usted sabe que está ahí. Y que en algún momento esa agua se desborda y ensucia todo lo que hay en su casa. ¿No es verdad? Ahora, tarde o temprano, nuestra conducta va a ser tan influenciada por nuestros pensamientos que tarde o temprano aflora la inmundicia de nuestro propio corazón. ¿Cómo? Yo puedo reprimir mi conducta, pero no puedo reprimir mis pensamientos. Yo le puedo decir a mi hijo o a mis hijos, no sean groseros o no mientan, pero eso no va a cambiar sus corazones. No estoy diciendo que no debe hacerse, pero quiero que lleguemos al centro. ¿Cómo se cambia el corazón de una persona? ¿Cómo se cambia? No podemos conformarnos con el moralismo. A nosotros nos encantan las reglas. Decimos, mira, desde que me propuse cambiar mi dieta, la he al pie de la letra. Nos encantan las reglas, porque las reglas dicen, yo puedo. Yo puedo. Nos encantan las reglas. Hay incluso cristianos que dicen, pastor, usted dígame, ¿cuántos versículos me tengo que leer todos los días? Y yo me los leo. Nos encantan las reglas y esperan que el pastor les diga, tienes que orar 20 minutos todos los días y leer tantos versículos de la Biblia o tantos capítulos de la Biblia todos los días, y voy a estarte preguntando, y voy a estar preguntando. Eso nos encanta. ¿Por qué? Porque le dice a mi pastor, yo sí soy una persona entregada, comprometida. Pero ¿qué pasa si el pastor dice, eso depende de tu forma de crecimiento? ¿No le interesa a usted mi crecimiento? Sí, por eso no puedo ponerte reglas. Más allá de las que están establecidas en la Escritura, déjeme decirle. ¿Sí me está entendiendo? Pero nos encantan las reglas. Nos encanta que se nos desafíe. Nos encanta que se nos diga, ponme un reto y vas a ver cómo lo cumplo. Nos encanta. Pero eso no va a cambiar en nada lo que realmente hay en nuestro corazón, las intenciones de nuestro corazón. ¿Cómo? La pureza no está en nuestras manos. Está lejos de nosotros. ¿Cómo la conseguimos entonces? Llegamos a este punto y tenemos que regresar a la primera bienaventuranza. Bienaventurados los pobres. A menos que cada uno de nosotros sea consciente de nuestra completa incompetencia, inhabilidad para cambiar un poco lo que hay dentro de nuestro corazón, no alcanzaremos la verdadera pureza. ¿Sabe por qué? Primera de Juan, una de las cosas que nos enseña la Escritura es sobre cómo realmente ser puros de corazón. Lo encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 9. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y observe usted, la sangre de Jesús nos limpia. La palabra que aparece ahí como limpia es la misma palabra que Jesús utiliza para puros, y habla de una purificación interna, nos limpia de todo pecado. Verso 8, si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Sí confesamos nuestros pecados. Hay dos cosas, hermanos, que para el hombre normal es difícil hacer. Número 1, aceptar sus pecados, y número 2, arrepentirse de sus pecados. Primero, aceptar mi pecado.
ser consciente de mi propia maldad es difícil para mí. Ser consciente de que hice algo no por amor, sino con motivos escondidos, es difícil. Segundo, confesarlo es todavía más difícil. O arrepentirnos. ¿Sabe por qué? Porque hay ocasiones en las que decimos, sí, estoy consciente de que esto está mal, pero no puedo arrepentirme. No sé si me se entiende. Ya los acepté, pero no puedo arrepentirme. Ya acepté que en mi corazón hay envidia, ya acepté que en mi corazón hay mentira, ya acepté que en mi corazón hay lujuria, que hay maldad, que hay concupiscencia, ya acepté ese pecado, pero no puedo arrepentirme. Sí, yo sé que estoy mal. La pureza del corazón, hermanos, es algo que nunca experimentaremos realmente a menos que entendamos los dos aspectos del arrepentimiento, la confesión, la pobreza, la impotencia y el llanto, el quebranto. Soy consciente de que hay maldad en mi corazón y eso me lleva a llorar por la completa impotencia en la que me encuentro. Soy malo y no puedo cambiar. Soy malo y no puedo ser diferente. Ahora, el moralista solamente siente vergüenza. Es decir, si a mí me cachan agarrando algo que no es mío, ¿qué va a pensar la gente? Yo siento vergüenza porque van a decir, el pastor. Eso me causa vergüenza. Perdón, hermanos, es que un momento de debilidad. El moralista se preocupa por eso, pero si al moralista no lo cacha nadie, no siente vergüenza, no siente dolor, no siente aflicción, porque a sus propios ojos está bien. ¿Cómo comenzamos el camino hacia una pureza de corazón? El arrepentimiento, hermanos, dice el apóstol Juan que el arrepentimiento nos trae limpieza por medio del sacrificio de Jesucristo. Ahí comienza. Ahora, ninguno de nosotros puede ser realmente purificado a menos que estemos arrepentidos. Y el apóstol Pablo escribe, si tenemos comunión con Él, andamos en luz, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. En la medida que nosotros conocemos a Dios, más conscientes somos de nuestra propia miseria. En el capítulo 6 del profeta Isaías, cuando el profeta Isaías ve la gloria de Dios, él dice, ¡ay de mí! Solamente cuando se vio contrastado con la magnífica santidad de Dios, es que él mismo sintió su propia corrupción. Antes, no. Antes de eso, no. Ahora, esto nos lleva nuevamente a reflexionar sobre la palabra bienaventurado. Nadie puede ser realmente dichoso, solamente aquellos que por la gracia de Dios son conscientes de su impureza y por esa misma gracia son llevados al arrepentimiento, porque a nuestro propio parecer, hermanos, somos las mejores personas. Somos las mejores personas que puedan existir. Por eso es que Juan dice, si confesamos nuestros pecados. Ahora, la confesión es realmente otro aspecto del quebrantamiento y la pobreza que solamente cuando el Señor nos ha dado un corazón pobre y quebrantado es que podemos confesar nuestros pecados. Estamos dispuestos a confesar siempre y cuando también tengamos chance de culpar a alguien más. ¿No es cierto? Sí, debo reconocer que yo he sido una mala persona, pero mi esposo o mi esposa deben reconocer que ella también o él también ha tenido parte en toda esa situación. ¿No es cierto?
¿Se da cuenta que el arrepentimiento no es algo que nace naturalmente en nosotros? Cuando Juan escribe, si confesamos nuestros pecados, él no está pensando en el hombre que confiesa culpando a alguien más como Adán. Sí, comí de esa fruta, pero la mujer que tú me diste me la dio. Así que no hay más, no solamente yo soy culpable, es culpable ella, pero eres culpable tú también. Adán no estaba arrepentido. Hermanos, confesar nuestros pecados es reconocer culpabilidad solamente en nosotros. Es aceptar las intenciones que hay en nuestro corazón, que son realmente horribles y que no queremos aceptar. Piensen en esto. Un hombre que le hace daño a otra persona y que le hace ese daño por una sencilla razón, odia a aquella persona. Es más fácil justificar esa acción diciendo cosas como: sí, reconozco que lo hice, pero es que estaba enojado. Pero aceptar lo que realmente motivó esa actitud es realmente difícil. Lo hice porque la odio. Eso nos ofende, ¿no es cierto? Lo hice porque la odio. ¿Qué pasa con, por ejemplo, un hombre que quiere casarse con una mujer solamente por lujuria y dice: me quiero casar contigo porque te amo? ¿Qué tal si mejor me quiero casar contigo porque hay un profundo deseo en mí que no puedo controlar? Eso suena terrible, ¿no le parece? Pero el amor es una mejor expresión que oculta lo que realmente hay en nuestro corazón. Así de perversos somos, pero así de difícil es darnos cuenta de lo que somos. ¿Qué le parece la envidia? Codiciamos algo y decimos: es que yo siempre he querido tener algo como esto, en lugar de decir: quiero que me lo des porque arde mi corazón de envidia y te aborrezco porque tú tienes algo que yo no tengo. La confesión de pecados, hermanos, es algo que sin la gracia de Dios es imposible para nosotros. Ocultamos, maquillamos, argumentamos. Pero Jesús dice que la pureza, y Juan lo enseña, que la pureza de corazón empieza con la verdadera confesión, y el verdadero arrepentimiento va más allá de decir: sí, soy un pecador. Es aceptar lo que realmente hay en nuestro corazón. Yo puedo decir: sí, soy un pecador, pero no lo eres tú también.